de que sea con tu equipo incluso, más lindo todavía, por supuesto, sería ir con Boca, pero ir al Maracaná, estar en el Maracaná, el mítico estadio, el símbolo del fútbol mundial, es una cosa. Sin duda. No es fácil. Hay que hacerlo alguna vez en la vida. Así es. La próxima que Boca llegue a la semifinal de la Copa o a la final vamos a ir. Bueno, esperemos que sí, algún día. Algún día. No sé qué es más difícil, si que nosotros vayamos al Maracaná. No sé si con este equipo. Pero bueno. Bueno, hablemos de política y de economía. Ahí ya te tiró Daniel Escribano el precio del dólar. Se disparó el dólar. Tremendo. ¿Se fue al diablo el dólar o qué? Y claro, hay muchos agentes económicos, muchos fondos de inversión, muchas empresas y muchas familias que pueden ahorrar y que hacen lo que se denomina fondo de cobertura frente a, bueno, obviamente ya lo vienen haciendo hace una buena cantidad de tiempo, en el corto plazo. Estos fondos de cobertura normalmente son en términos de dólares. Sí, pero bueno, para protegerse... Primero, para protegerse en función de lo que esperan que pueda suceder después de las elecciones el próximo domingo. Es decir, el mensaje que llega equivocadamente a mi criterio es que, como consecuencia del riesgo de que gane el peronismo en la República Argentina, las cosas no empiecen a salir. Me parece que ahí hay un error conceptual muy grosero. Sí, eso lo dice Milei y lo dice Trump. Sí, está bien, pero es un error conceptual grosero teniendo en cuenta de que hoy ya no gobierna el peronismo, gobierna el libertarismo, gobierna un sector muy conservador y cuasi liberal en la República Argentina. Y que a partir del mes de diciembre, cuando se produce la gran devaluación, te acordarás vos de la devaluación del tipo de cambio oficial de 200 pesos a 800 pesos, esa sola acción le dio un margen le dio una responsabilidad tremenda al gobierno, porque ya a partir de ese momento... Eso lo hicieron de entrada. De entrada, ya a partir de ese momento le quedó muy poco margen de libertad al gobierno como para decir la herencia que recibimos, porque a partir de ese momento y de esa devaluación y de ese salto de precios, pasando la inflación el mes de enero al 25%, te acordarás, Tito, el margen de libertad, como para decir la herencia recibida, a partir de ese momento es la consecuencia de las decisiones que tomamos y de la forma que tomamos, y por lo tanto ya en casi 2 años de gobierno se vienen tomando algunas decisiones que, si bien contuvieron la inflación, y que si nosotros miramos la inflación del año 2023 en el 230%, la del 2024 en el 117%, y la que se espera este año el 30%, la inflación viene... en realidad está mal decir que la inflación viene bajando. Hay un proceso de desinflación en realidad. Sí. Pero en tres palabras explicarle a los oyentes y a mí, y como economista, que en realidad la inflación no baja. Que esta es una cosa que es la desinflación. Claro, que la inflación no baja, que el aumento de precios no se ha eliminado, que lo que en todo caso ha pasado es que las tasas de crecimiento del nivel general de precios aumentan a una escala menor, a un nivel menor todos los meses o todos los años. Eso es la desinflación. Pero digo, más allá de la desinflación, como consecuencia de una gran depresión del sistema económico, teniendo en cuenta el tremendo esfuerzo que hacen todos los argentinos como consecuencia de la búsqueda desenfrenada del equilibrio fiscal, como que si fuese la única razón de los, es decir, el desequilibrio fiscal, la única razón de los problemas económicos en un país. Lo que está a las claras demostrado en este tiempo es que los procesos de incertidumbre que se generan en la economía no son solamente consecuencia del déficit fiscal, sino son consecuencia también de una serie de acciones que se dan en otros ámbitos, no solamente en el fiscal, por ejemplo en el monetario, y en este caso particular que nos atañe y sobre el cual están puestos muchas miradas y muchas acciones, es en el sistema cambiario. Te acordarás, Tito, que en el mes de abril fuimos a un sistema de bandas, es decir, un sistema de, entre comillas, que ahora parece sistema a punto de flotación colapsar entre bandas. El sistema entre bandas, lo que le debía haber permitido al gobierno, como
nueva oportunidad, porque ya tuvo otras oportunidades durante el año 2024, iniciar un proceso virtuoso de acumulación de reservas. No lo hizo con el blanqueo, no lo hizo en los primeros meses de la devaluación que se produce en el mes de diciembre y enero del año 2024, no se produce con el buen momento que tuvo el campo en el año 2024 y el ingreso de reserva, que lo terminan también dilapidando. Es decir, te estoy enumerando una serie de entraron hechos dólares positivos en la República Argentina que generaron la posibilidad del gobierno de acumular dólares, y hoy llegamos a fines del 2020, y todos esos dólares después del acuerdo con el fondo, nueva entrada de dólares, ahora con el permanente ingreso de fondos del Tesoro norteamericano a través de bancos privados, y ahora la renovación de un swap para fortalecer los niveles de reservas, aun cuando no sean deuda. Todos estos eventos le han dado al gobierno nacional la posibilidad de acumular. La pregunta que se hace, no lo ha hecho. Bueno, que esa es la pregunta que se hace la gente, Ata. Sí. Si entraron tantos dólares en Correntino, ¿qué país hizo el gobierno con los dólares? ¿Dónde los metió? Lo que pasa es que tenemos un modelo que en la jerga económica se denomina rentístico financiero. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Significa de que cuando vos pones todos los porotos en la canasta financiera y no pones los porotos en la canasta también productiva, y dependés solo de las inversiones externas a partir de un aumento en la tasa de interés que atraiga capitales externos, lo que sí genera deuda o aumento de pasivos por lo menos, la consecuencia que vas a tener es lo que nosotros vimos en estos casi 2 años de bicicleta financiera. Pero eso ¿por qué, Atalía? El Estado esto pasa por lo siguiente, porque la tasa de interés, Tito, en pesos es más alta que la expectativa de devaluación. Para los que no sabemos nada de economía, digamos, ¿qué es lo que hace? El Estado tiene una pila de dólares y empieza a vender baratos esos dólares. A ver, si vos tenés pesos, vamos a suponer supongamos que Tito Meiner tiene dólares, y la expectativa que te dice el gobierno que vos tenés que tener es que el tipo de cambio va a aumentar el 1% mensual. Nada más. Entonces, no me conviene seguir teniendo dólares. Entonces, ¿vos qué decís? Bueno, yo tengo dólares, mis dólares, en términos nominales, van a aumentar el 1% mensual. Pero por otro lado, el gobierno te dice, mirá, yo te estoy ofreciendo bonos de la deuda argentina a una tasa promedio del 3% mensual. Entonces, compro los bonos. Yo, si tengo estos dólares, o qué hicieron muchos argentinos y muchos fondos de inversión, vendieron estos dólares de ahorro o con los pesos que tenían, no fueron al dólar, fueron a bonos en pesos, acumularon capital o capitalizaron sus activos a través de esta capitalización de intereses, le ganaron al dólar, y frente a expectativas futuras de evaluación, rápidamente iban al dólar. Esto es lo que se denomina el famoso carry trade o bicicleta financiera, como consecuencia del crowding peg, que es lo que te acabo de contar. El crowding peg es que el tipo de cambio vaya a una flotación, o mejor dicho, a una devaluación del 1% mensual, mientras que la tasa de interés va a una velocidad mucho mayor. Si eso se hiciera con plata permanentemente de particulares, sería un problema entre particulares. Lo que hay que explicarle a la gente que eso se hace con fondos del Estado. Esa montaña de dólares que recaudó el Estado se la vende barato a particulares. Por supuesto. Y normalmente uno cree que los particulares que compran muchos dólares baratos son amigos del gobierno. Así es. Entonces, o socios. Entonces, ¿qué ha pasado? Y obviamente lo que viene pasando con las bandas cambiarias no fueron la excepción. Lo que viene pasando es que muchos argentinos empezaron a pensar que el tipo de cambio estaba subvaluado o sobrevaluado, en realidad. Estaba sobrevaluado, y por lo tanto, ¿qué hicieron los argentinos en general, aquellos que tienen capacidad de ahorro? Vacacionaron en el exterior, siguen vacacionando en el exterior, comprando con tarjeta de crédito, que pagan un 20% más. Claro, ahora estaba casi 2.000 pesos por dólar tarjeta. O
compran muchos bienes del exterior, aumentó la importación de bienes de consumo. Pero a eso hay que sumarle la presión sobre el dólar. Lo hubiéramos cargado a Daniel Escribano recién, que no tarjetee mucho en el Brasil porque le van a cobrar 2.000. Porque ahora ya está más caro. Lo importante es que a esto se suma esta presión sobre el dólar de los consumidores, se suma, y el turismo obviamente que sale, se suma la presión sobre el dólar de aquellos fondos de inversión que quieren generar cobertura en dólares por las dudas, expectativas, confianza, etcétera, y fundamentalmente la deuda argentina. Desde el mes de noviembre hasta fines del año 2026, Argentina tiene vencimientos por casi 21.000, 22.000 millones de dólares. Esto obviamente, ¿y eso cómo hacemos? Esto pesa mucho sobre las expectativas si el Estado o no va a poder cumplir o no sus compromisos financieros. Bueno, el swap de Estados Unidos más esta canasta de fondos que teóricamente se podrían conformar a partir de un conjunto de bancos, más esta posibilidad de acuerdo o de contratación, más que de acuerdo, del JP Morgan para la reestructuración de una porción de la deuda argentina que se está trabajando, que puede generar una recompra de bonos argentinos para luego emitir otros bonos a mayor plazo y teóricamente a menor tasa, pueden realimentar ese paquete de fondos. O sea, patear la pelota para adelante. Que significaría patear la pelota para adelante, pero que le daría tranquilidad a aquellos tenedores de bonos cuyos vencimientos operan en el 2000 a fines de este año y durante el 2020. No se van a quedar en la calle. Ahora, obviamente, ¿y Estados Unidos qué gana con esto? Porque hoy hay un artículo muy interesante de Wall Street Journal donde dice que Estados Unidos viene toda esta ayuda para el uranio y no sé si también las tierras raras, por ahí mi inglés no es tan bueno, es decir, no es gratis, están... Nada es gratis. Todos estos movimientos que hacen algunos países de ayuda, principalmente Estados Unidos, de colaboración con la República Argentina, creo que no lo hacen con la República Argentina, lo hacen fundamentalmente para sostener un gobierno en la República Argentina. No, si lo harían a la República Argentina, entiendo que no lo harían de este modo. Hay otras alternativas. Sí, pues. Y sin duda lo que hay que conocer, y no se dio a conocer aún, la letra fina del swap, que es un contrato, sí, pues, por si el Estado Nacional necesita respaldo para cobertura de deuda. Entonces, la letra fina del fondo, inclusive ayer algunos medios de comunicación lo han publicado, no se conoce, no se sabe, ¿no? Es de estricta confidencialidad, por lo tanto es necesario tener un manto de transparencia sobre qué es lo que finalmente se está firmando a cambio de estos swap y estas ayudas de organismos internacionales a la República Argentina. Me parece que no estamos en tiempo ni debemos en ningún momento rifar nuestro patrimonio. Me parece que Argentina tiene que tener una estrategia no solamente comercial, sino también una estrategia de atracción de inversiones mucho más estratégica e inteligente de lo que está generando. Me parece que no necesariamente... bueno, pero es que ahí no... yo soy un convencido, hasta que el gobierno vino a hacer esto que está haciendo, a rifar el patrimonio nacional, a rifar, por ejemplo, el plan nuclear argentino, el nivel de desarrollo que alcanzó la industria nuclear en la Argentina. Ahí está el decreto proponiendo la privatización de Nucleoeléctrica. Hay cosas, Tito, hay cosas que no se entienden y que claramente uno va consolidando la sospecha de que esto que vos estás diciendo... todo eso, consolidando la sospecha. Exactamente, uno consolida la sospecha a partir de las cosas que van sucediendo. Y lo que uno observa alrededor es que cómo el gobierno nacional, tras la observancia de toda la ciudadanía de los hierros en materia económica que se vienen dando desde mediados, para ser benévolo, desde mediados del año 2024, y que nos traen a esta situación que es bastante anómala en términos de los logros que ha tenido Argentina. Mira, Tito, ¿por qué digo anómala? Porque es muy difícil que un país adquiera dos situaciones en las cuales hoy se encuentra Argentina. Superávit fiscal, que podemos
podemos discutir si puede ser dudoso o no en términos de la recapitalización de intereses. También. Y por lo tanto sí tenemos... ¿Dónde poner tu deuda? Tenemos superávit financiero, pero en principio démosle la derecha al gobierno, tenemos superávit fiscal, con un gran ajuste, sobre todo en sectores muy vulnerables en la obra pública y en sectores estratégicos como el universitario y el sistema de investigación y desarrollo en la República Argentina. Y el segundo elemento importante es el del superávit comercial en la República Argentina. Estos dos elementos solamente lo tuvieron muy pocos gobiernos desde la década del 30 en Argentina, y uno de esos gobiernos fue entre 1945 y 1952, en el gobierno de Perón, Néstor Kirchner, entre el año 2003 y el año 2005 y 2006. Es decir, y en la década del 60 también se dieron un periodo de esta naturaleza. Es decir, hay situaciones que muestran a la Argentina en un sistema de consolidación financiera, de consolidación económica, pero entonces uno se pregunta, ¿y por qué tanto problema con las expectativas en la economía argentina? Justamente porque le dejaron de creer al gobierno. Sí. Los principales actores económicos que operan en la República Argentina le dejaron de creer al gobierno. ¿Por qué? Porque lo que tenía que hacer el gobierno, además de lo que está haciendo para consolidar el sistema económico, es sostener reservas, y tuvo herramientas para hacerlo. Ahora, entró en el capricho de... Hecho negocio. En el negocio capricho de sostener un cepo, de salir de manera desprolija del cepo, lo que hizo que hoy los argentinos, escuchaste dato, Tito, porque lo ha dicho el propio presidente del Banco Central, de la cantidad de dinero, de la cantidad del agregado monetario llamado M2, que está conformado por cantidad de dinero en efectivo en poder del público, en poder de la gente, más los depósitos en los bancos comerciales, el 40% de ese agregado monetario está dolarizado. Entonces, el otro día me preguntaba una colega tuya me decía, ¿y qué está pasando en la economía argentina? Cuando se anunciaba el rescate por parte del fondo, parte del gobierno norteamericano, que ahora termina siendo el rescatista de última instancia, dejó de ser el Fondo Monetario, le decía, claramente estamos yendo a un proceso de dolarización. Y efectivamente, a los 2 días, el presidente del Banco Central dice, el 40%... el 40% del M2, es decir, de efectivo en poder de la gente, más depósitos en los bancos comerciales, está dolarizado. La gente se está yendo al dólar. ¿Por qué? Los fondos de inversión, muchos ahorristas se están yendo al dólar por cobertura. ¿Qué va a pasar? No solamente con la elección, sino porque la gente entiende que el tipo de cambio que tenemos está sobrevaluado. Hay una expectativa muy fuerte. Si vos me preguntás a qué valor tiene que ir, es muy difícil saberlo. Lo que sí tengo claro es que si el gobierno toma la decisión de ir a un sistema de tipo de cambio libre, va a cometer un tremendo error. Se va a armar un lío bárbaro, claramente, una disparada fenomenal al dólar. Sin duda, y no solamente al dólar, sino a los precios. Y eso es lo que va a afectar fundamentalmente a la canasta. ¿Y no querrá hacer eso justamente un golpe evaluatorio para empezar de nuevo? Probablemente, hay que ver en qué condiciones, con qué reservas, pero sin duda que este tipo de cambio, inclusive a 1.500, 1.550, como cerró hoy, está a las claras vistas que no es sostenible en el tiempo. Gracias, Ata. Se nos terminó el tiempo. Gracias, Tito. Nos vamos, volvemos mañana al caer la tarde.